Buenos días, pues nada, estamos en el Soto de la Moraleja, una zona que, como bien sabéis, es una zona muy exclusiva, a la par que también podríamos decir que, claro, evidentemente muy tranquila. Esta fantástica vivienda se encuentra en una zona, bueno, pues que es privada, podemos acceder a la misma por una entrada y aquí podríamos poner un coche, aparcar un coche y dentro entrarían otros dos coches más. Bueno, la vivienda consta de serían 5 dormitorios, 3 cuartos de baño completos, un aseo de cortesía. Y bueno, vamos a hacer a la vivienda simplemente, bueno, pues para que la podamos ver. Iré añadiendo algún comentario. Bueno, aquí tenemos una cocina que, como pueden ver, está completamente equipada. Accedemos a un salón bastante amplio, con una chimenea que tiene su tiro para poder usarla. En cuanto a calidades, el suelo es de Sevilla, es decir, incluso la calefacción estamos hablando que es por hilo radiante, que bueno, son unos conductos de tubos con agua que lo que hacen es que calientan el suelo y a la par que calienta la vivienda. Aquí tenemos un jardín precioso. Vamos a continuar. Bueno, he de decir que tenemos opción a 2 dormitorios más, porque bueno, este sería uno de ellos, este sería el dormitorio principal, que bueno, pues tiene una pequeña terraza, un cuarto de baño en suite, y aquí tendríamos, bueno, un vestidor. Avanzamos por esta estancia, armario empotrado. Tenemos aquí un cuarto de baño también completo con su plato de ducha. Otro dormitorio con su respectiva terraza. Está todo recién pintado, los metros muy bien aprovechados. La cuña de la guardilla, como pueden apreciar, está incluso, bueno, me han comentado que está elevada, por lo tanto han aprovechado muy bien los huecos que no tienen utilidad. Un cuarto de baño. Y aquí tendríamos una terraza bastante amplia. Añadir y destacar que en esta vivienda, bueno, aquí tenemos la piscina. Estamos en una altura superior al resto de los vecinos. Esto es porque la propiedad, bueno, hizo una obra y quiso que así sea. Por lo tanto, pues una sensación más de altura, pues de dominio, ¿verdad? Bueno, para finalizar lo que vamos a hacer es que vamos a ir al semisótano, donde tenemos, vamos a ir a ello, y tenemos un cuarto independiente pues para el servicio, que tendría su propio dormitorio incorporado y también tendría su propio baño dentro de la misma estancia. Este sería con su cuarto de baño completo. Aquí podría estar el servicio. Aquí tenemos independiente la zona de, bueno, pues para lavar la ropa, todo la zona de planchado, todo totalmente independiente. Un pequeño gimnasio que, bueno, que aquí incluso podríamos hacer otro dormitorio y otro cuartito. Bueno, de todas formas, en las características de la vivienda ampliaré información. Muchísimas gracias, un saludo.